Plaza La Ceiba presenta. Me encuentro de este lado del estudio de nueva cuenta. Vamos a platicar con José Luis Zúñiga Lozano, es el presidente de la Coparmex aquí en Tabasco. Ha venido a visitarnos, nos hemos invitado justamente para un análisis de alcanzando la mitad del año y terminando la mitad y alcanzando la última parte. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Gracias, Ángel, muy buenos días. Te saludo con afecto a ti y saludo al amplio auditorio que escucha esta importante estación de comunicación. Estamos, le digo, estamos transcurriendo el sexto mes del año, es prácticamente la mitad de este 2022. De aquí para el real prácticamente es la cuenta regresiva. Económicamente, ¿cómo se encuentra Tabasco luego de haber alcanzado el sexto mes, el primer semestre? Bueno, para determinar cómo se encuentra Tabasco es importante ver las variables y factores que han acontecido. A nivel mundial, la pandemia ha sacudido al mundo entero en materia de salud, económica y en todos los sentidos ha trastocado la vida de la humanidad. Tabasco viene saliendo de una pandemia donde hemos visto empresas cerrar, empleos perderse, producto de lo mismo. Del anuncio que se da por parte del gobierno del estado, donde se apertura o se da ya la permisión, se encuentran las condiciones de salud para poder operar, Tabasco se encuentra con una intención de recuperación, pero existen variables que tienen que ver como la inflación, que esto va a detener o va a ver más complicado la recuperación económica. Hoy en día el precio de la canasta básica se ha elevado de tal manera que cada familia lo puede palpar con ir al súper, ir al mercado o a la tienda de la esquina. Lo que se ingresa ya no permite alcanzar el consumo mínimo necesario. Estamos entrando en una etapa de inseguridad alimentaria. Esto producto de variables internacionales que vienen a presionar la economía local y por consecuencia la vida cotidiana de los tabasqueños se ve impactado. Creo que Tabasco tiene condiciones importantísimas para restablecer su economía, recuperarla y poder recuperar las condiciones económicas para poder crecer. Pero tiene que hacerse esfuerzos conjuntos entre el gobierno y la iniciativa privada. Tabasco tiene una riqueza inmensa, inconmensurable. En el campo, por ejemplo, Ángel, sí, es importante que como sociedad en general nos destinemos al campo. Hoy el campo siempre ha tenido una gran fortaleza y el gobierno tiene que verlo ya no como un mercado emergente, sino que es la vocación de Tabasco y lo fue mucho antes del tema energético. Hay modelos de negocios agroindustriales en el país, por ejemplo, en Mérida se están sembrando cantidades importantes de chile habanero que se están consumiendo solamente en el estado, pero otra gran parte la están exportando a países como Estados Unidos en modalidad de salsas u otros condimentos. Ahora, habla poco más de 4,000 unidades de negocios que cerraron. ¿Hay la posibilidad de que estas se puedan recuperar tomando en cuenta los factores que tenemos actualmente de que sí, ya hay las condiciones de que se pueda tener esta recuperación, pero obviamente de esos factores el que hace referencia es que económicamente pues no estamos bien, ¿no? El empresario es un guerrero, combatiente, combativo, siempre echado para adelante y que tiene por vocación ser empresa y generar empleos. En plena adversidad, el tabasqueño está acostumbrado a crear y a formar empresa. No por apoyo externo, sino por convicción, por vocación. Entonces, claro que hay la posibilidad, aunque no existan las condiciones. Claro que hay el anhelo, aunque el Estado, por las presiones internacionales, económicamente hablando, estén no favorables para el Estado de Tabasco. Va a ser una tarea doblemente difícil, pero debo de decirte que para el empresario tabasqueño siempre ha sido complejo ser empresa. Siempre ha sido, el empresario en su naturaleza ha ido contracorriente, está acostumbrado a la adversidad. Por supuesto que siempre queremos y necesitamos el acompañamiento de estrategias económicas que diseñe el gobierno del estado para facilitar y ampliar esta posibilidad. Pero sin lugar a dudas, el empresario es un hombre valiente, una mujer entregada, esforzada, que quiere hacerlo siempre bien. ¿Coparmex ve algún plan de rescate que haya sido efectivo implementado? No sé si a nivel federal o a nivel estatal para este rescate. La pandemia fue algo que tomó por sorpresa a todo el mundo y sin lugar a dudas se tuvo que tomar una medida dramática, emergente, pero correcta, como fue el cerrar los negocios. Nunca en la historia reciente de la humanidad había enfrentado algo como lo que vivimos, un enemigo invisible,
un enemigo que no podíamos percibir, que atacaba directamente la vida de las personas, que el contacto cercano a lo que estamos habituados y que esa interacción es necesaria para la vida cotidiana como para los negocios, se viera imposibilitado. Hubieron estados que lograron asestar estrategias que pudieron detener o frenar la caída tan dramática de sus estados. En el caso de Tabasco es importante que se considere todo lo que se perdió, todas las unidades que se cerraron y que se haga un análisis profundo y detallado de qué es lo que requiere la pequeña, la micro y mediana empresa en el estado de Tabasco. En la medida en que se conozcan datos duros, la veracidad de las razones que tuvieron para cerrar y quienes están en condiciones de aperturar, deberían de crearse programas que apuntalen esas decisiones. Con base a este estudio. Con base a un estudio profundo. La economía es algo dinámico, es algo vivo, volátil, que está en constante movimiento, y lo que estábamos viviendo antes de la pandemia ya ahora es obsoleto. Las nuevas tecnologías y la misma pandemia nos enseñó un modelo de negocio mayor que tiene que ver con el delivery, entrega a domicilio, el tema de abasto, el tema de la interacción entre personas, las reuniones virtuales, también aperturó eso. Te digo que el empresario es un hombre que siempre encuentra oportunidad en la adversidad. Entonces, si hay condiciones, se tiene que hacer un estudio profundo, una revisión meticulosa. No es trabajo de pocos días, de pocos meses, inclusive es una tarea que debe de ser permanente y constante para un gobierno estatal. Ahora, ayer mismo se dio a conocer por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico un plan de apoyo para las MIPYMES, ¿no? ¿Qué observación tienen ustedes? ¿Cómo la ven? Todos los programas que pueda realizar el gobierno del estado en sus diferentes niveles son favorables. Aquí es importante que se pueda, vuelvo a repetirlo, entender la naturaleza de los motivos que tuvo la empresa para cerrar. Una empresa que tuvo cerrada sin operar 3, 4, 5, 6 meses no va a tener estados financieros favorables. Pero vámonos un poco atrás, no va a tener ni siquiera estados de cuenta positivos. ¿Por qué? Porque tuvimos que apostar a la subsistencia, a la permanencia, más que al ahorro o a la inversión. Entonces, los primeros requisitos que piden estos programas para darte un préstamo es que seas solvente o que te encuentres en condiciones favorables para poder solventar la deuda que estás adquiriendo. Es lo que no se tiene, ¿no? Y es lo que no tienes. Entonces, ahí habría que revisar a fondo, a detalle, cómo van a ser esos mecanismos. Y aprovecho a pensarte que, dado esta información, en Coparmex vamos a tener un desayuno empresarial con Federico García Malitz, secretario de Desarrollo Económico, quien desarrollaron y crearon estos programas. Y en este desayuno vamos a tener precisamente la oportunidad de preguntarle a detalle qué va a pasar con las empresas que no tengan la oportunidad o sean candidatos viables porque financieramente no sean candidatos. ¿Qué va a suceder con este tipo de empresas? Que van a ser la mayoría. El Estado, el 98% son micros, pequeñas y medianas empresas. Empresas que pueden ser familiares, puede ser una ama de casa que echó a andar un negocio, una taquería, una tortillería y está empezando. Y en el tema contable todavía no le favorecen los números. Si los candados o los requerimientos van a ser los que establece la banca de primer piso, la posibilidad va a ser menor. Es decir, no se tuvo este análisis previo para poder echar a andar este paquete de apoyos, o no se tuvo el acercamiento para conocer a través de cámaras, a través de empresas, de cuál es la necesidad que se requiere y con base a ello poder implementar este paquete de apoyo. Yo creo que en el caso de Federico está pensando en atender rápidamente la situación y es una buena acción. Eso es mejor que no hacer nada. Todo lo que pueda hacer el gobierno del estado de Tabasco a través de sus diferentes secretarías siempre va a favorecer. Creo que todo es perfectible y es mejorable, y en la medida que el sector empresarial podamos interactuar con estos programas, identificar cuáles son los puntos donde no podemos participar. Son bolsas económicas que deben ser aplicadas en su totalidad y analizar quiénes se quedaron rezagados, las razones por las que se quedaron rezagados. Esto es decir, si del 100% de solicitantes, un 40, un 50% no es candidato o no es aceptado para estos créditos, quiere decir que el programa puede ayudar a un sector de la parte empresarial, pero hay otra gran muestra que no está encontrando respuesta positiva, y creo que es ahí donde la Secretaría tiene que desarrollar
planes, estrategias y acciones para este grupo. ¿Se puede reorientar? Debería de reorientarse, yo creo que todo es perfectible y en la medida que vayamos solicitando estos créditos, vamos a ver el comportamiento natural de la respuesta de la banca versus el empresario. Y en función de eso, yo creo que la Secretaría de Desarrollo Económico va a tener información clave para poder desarrollar un segundo paquete de programas. ¿Se esperan que haya una segunda versión o un paquete más para segunda, para tercera, estos casos? cuarta, quinta, que no se detengan los programas que fortalezcan al sector empresarial? Para que pueda abarcar el mayor número de beneficiados, ¿no? Porque no tendría caso lanzar una convocatoria, un programa de apoyos que al final de cuentas no van a poder los candidatos poder cubrir los requisitos. La clave, un factor de éxito en toda economía es que la solución esté calibrada con el problema. De lo contrario, será algo muy bueno, pero que no favorezca a la mayoría. ¿Puede quedar en buenas intenciones? Esperemos que no. Yo creo que es un trabajo tanto de la iniciativa privada como del gobierno que no quede ese recurso ahí bien intencionado. Tiene que ser aplicado de la manera correcta, de la manera oportuna, pero que llegue al mayor número de empresarios. ¿Pudieron ustedes, los empresarios, poder expresar sus puntos de vista? No sé si tenían conocimiento que ya se preparaba, aunque de manera insistente sí se pedía que hubiera apoyo por parte del gobierno. ¿Hubo esa voluntad de poder escuchar sus inquietudes? Yo me he reunido con Federico en unas ocasiones en privado y le he externado las necesidades del sector y he escuchado buena respuesta, buena intención de parte de él. Yo creo que este programa viene a atender una parte. Insisto, hay que esperar ver cómo se moviliza este programa por sí mismo y de ahí yo creo que la Secretaría debe de decir, ok, esto funcionó y este gran sector no está siendo atendido, vamos a atenderlo con un programa específico. Ya se acerca el final del año, la perspectiva que ustedes tienen, porque también vienen muchos compromisos, ¿no? Sí. Con el cierre de ejercicios. ¿Cuál es la perspectiva? Bueno, nosotros lo primero que queremos que pase es que ya la sensación negativa de la pandemia vaya siendo producto del pasado y de la historia, y la contemos como viejos recuerdos desagradables, pero recuerdos al fin que tienen que quedar en la sociedad. Porque en la medida en que la economía se va a estabilizar en función de la certeza de inversión que se tenga en el país, y en particular en Tabasco, en la medida en que los gobiernos calibren nuevamente sus programas para que reactiven de forma oportuna las empresas. Nosotros lo primero que queremos que suceda es que no vaya a haber una regresión en el tema de la pandemia. Partiendo de ese principio, el empresario, vuelvo a decirlo, siempre ha hecho su mejor esfuerzo por salir adelante, con o sin apoyo del gobierno. Eso es lo maravilloso de ser empresario. No existe una dependencia estrecha entre las decisiones del gobierno y las decisiones que toma el sector empresarial o el empresario. Que esperamos que se genere el mejor Estado de Derecho, las mejores condiciones posibles para que la inversión que se detuvo producto de la pandemia finalmente aterrice en el estado de Tabasco. Seguimos con la visión y deseo de que el gobierno en sus 3 niveles vea a Tabasco como el gran estado de lo que es. La refinería es una gran muestra de lo que está aconteciendo en Tabasco. Ahora hay que ver qué viene después de la puesta en marcha de la refinería. Las pruebas se empiezan ya el 1 de julio y con esto evidentemente pasa a una segunda fase. Y en palabra del propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ese número de personas que ya no va a seguir siendo empleada porque fue cumplido el cometido en tiempo, hay que ver cuál va a ser el destino de ellos. Y es ahí donde el gobierno del estado, en conjunto con la iniciativa privada, puede crear los espacios idóneos para estos empleos. ¿Se está trabajando para poder enfrentar esa realidad que finalmente, llegado ya a la vuelta de la esquina, pues van a dejar de trabajar necesariamente en la refinería? Hablan de 25,000, ¿no? Sí. El número que se menciona es el mismo número que se contrató para un proyecto en específico, sí, la construcción de la refinería. Al término de ella concluyen los empleos que fueron diseñados para esta. Esperamos que, insisto, que exista la colaboración entre el gobierno del estado y la iniciativa privada para lograrlo. ¿No se está viendo en estos momentos que se esté trabajando para poder enfrentar esa realidad? Te quiero platicar que la semana pasada fui invitado a una reunión con un grupo de empresarios de China, la República de China. Vino un grupo de más de 20 empresarios con intenciones de hacer inversiones en el estado de Tabasco. Esta delegación fue encabezada por el embajador de China, y su intención es identificar áreas de oportunidad
Dentro de los empresarios que vinieron se encontraba la gente de Huawei, por mencionarte un nombre, empresas de energías renovables, del sector energético y tecnologías agroindustriales. Fue una reunión muy interesante donde Tabasco sigue siendo un destino bastante favorable para invertir. Yo creo que estas reuniones que fue promovida por el gobernador del estado de Tabasco, Carlos Manuel Merino, deben seguirse haciendo, porque esto permite una interacción entre el sector empresarial tabasqueño y empresarios de otros países con bolsas de inversión muy interesantes. Pero es importante que los empresarios tengamos presencia en ese tipo de reuniones, donde podamos expresar lo que podemos hacer desde una alianza hasta una colaboración empresarial. Sí, hay nicho de oportunidad todavía, tomando en cuenta de que la economía tabasqueña pues es prácticamente petrolizada, ¿no? Y se ha dejado de un lado las agroindustrias sobre todo. Sí, pero insisto, debemos de voltear a ver el campo, no como un mercado emergente, sino como una fortaleza que tiene el estado de Tabasco, pero ya con una visión industrializada, con la implementación de nuevas tecnologías. Tabasco debe de pasar de ser un estado consumidor a un estado productor. Más del 90% de la carne que se consume en Tabasco, res, cerdo o pollo, viene de otros estados. De ahí la alza en la canasta básica también. Todos los productos del campo, en su mayoría, están siendo producidos en otros estados o en otros países. Lo de la refinería se aprovechó lo necesario, cuando menos por parte del empresariado tabasqueño, en ser proveedores, en participar en serie de ejecuciones que se hizo en la propia obra. Sí se aprovechó, pero no quiere decir que terminada la obra se deje de ser también un nicho de oportunidad. Yo creo que los empresarios nos quedamos cortos en la participación de la refinería. Esto producto de que tenemos que crecer como sector empresarial. Es un número que hay que atender. Más del 90% son micros, pequeñas y medianas empresas en el estado de Tabasco. Y viene al estado un proyecto de gran calado, donde no existe la concatenación y el armado entre las empresas para poder participar. Debemos de crecer en cultura empresarial, debemos de crecer en un modelo de asociación entre empresarios tabasqueños y poder enfrentar proyectos de este tamaño. Dejamos pasar la oportunidad. Debemos acostumbrarnos ya que no son booms, sino que Tabasco va a estar siempre compitiendo en proyectos de gran calado. Pero para participar en proyectos de gran calado tenemos que tener ese tamaño de participación, ya sea en equipo o de forma individual, pero con una cultura empresarial participativa y de integración entre núcleos empresariales. De lo contrario, vamos a solamente participar en las medidas de nuestras fortalezas y posibilidades, y se va a desaprovechar la parte importante de cualquier proyecto. Debemos de evolucionar como sector empresarial. Ahora, hay esta voluntad también por parte de los empresarios, eso es lo que se debe, pero ¿hay la voluntad de poder hacerlo? Sí la hay. El empresario, vuelvo a decirte, va a buscar, estamos siempre buscando la constante oportunidad y la manera de crecer. El Estado, de alguna manera en el sector energético, es relativamente nuevo, no es algo con lo que haya nacido el sector empresarial. Tabasco, recordemos que su vocación era agroindustrial. El ser ganadero, el ser agricultor en los años 60, 70 era sinónimo de ser empresario o comerciantes. Hoy la industria petrolera en los años que lleva en el estado de Tabasco nos sigue enseñando que todavía nos falta seguirnos preparando, que todavía nos falta crecer en esa visión, en ese modelo de negocio industrial. Tabasco tiene que industrializarse, pero primero hay que industrializar al empresario desde el punto mental hasta la ejecución de cada obra que vayamos a realizar. Estas cifras que se han dado a conocer en cuanto al empleo, la condición también del desempleo de que se refleja en Tabasco, prevé que se pueda acrecentar aún más a partir de ahora que se terminen las obras de construcción de la refinería. Yo espero que el gobierno del estado esté generando una estrategia donde podemos participar, gobierno del estado e iniciativa privada, para generar espacios de empleos. Generar empleos significa tener proyectos en ejecución, y en eso los empresarios somos muy buenos.
Y yo creo que si llevamos el acompañamiento del gobierno, no va a haber ninguna caída ni ninguna pérdida de empleo. Por el contrario, se van a generar mayores espacios para trabajadores tabasqueños. Muy bien, ya son las 9 de la mañana con 40 minutos, don José Luis Zúñiga. ¿Algo más que desea agregar? Te agradezco, y sí es importante decirles también que hoy en día la mujer es una persona importantísima en el desarrollo de la economía. Las mujeres están cobrando cada vez más espacios importantes en áreas que solamente usábamos los hombres. En Coparmex acabamos de concluir el primer curso taller de mujeres en el tema de herrería, soldadura, y estamos preparándolas ya para seguir en su certificación en un RIC-PAS. Salen con 8 certificados listas para el sector empresarial. Y vamos a agregarle uno más que en el tema de RIC-PAS para que puedan entrar en la industria petrolera. Las mujeres están ocupando espacios importantes, están liderando negocios, están enfrentando retos que antes creíamos exclusivos de los hombres. Yo creo que es el tiempo que la mujer tome cada vez más esos espacios que por derecho, capacidad y fortaleza le corresponden, y dejar de seguir siendo copilotos de un vehículo importante para pilotear su propia unidad. Yo exhorto a todas las mujeres y a mis compañeros empresarios y afiliados de Coparmex a que no escatimen en crear una oportunidad, un espacio para las mujeres. Dense la oportunidad de probar la valentía, la entrega, la honorabilidad que tiene una mujer frente a cualquier reto. Una mujer no sabe dejar tirado el trabajo, una mujer no sabe llegar tarde, sabe cumplir, sabe siempre estar, porque sabe que no puede perder tiempo, porque después de quitarse la camiseta de trabajo, regresa a ser mamá, a cuidar de sus hijos. Importante esta reflexión que hace don José Luis. Yo agradezco su tiempo y la oportunidad de poder platicar con usted. Siempre es interesante conocer justamente estos análisis, sobre todo en materia económica. Muchas gracias. Gracias, Ángel, aprecio también tu espacio.